Hola, mi nombre es Anají Castillo y voy a hablar sobre la exploración física de genitales masculinos. Los temas que vamos a abarcar es exploración física de aparato genital masculino, morfología, estado de superficie, situación, tamaño, temperatura y distribución del vello púbico. Una imagen de nuestro aparato genital masculino. La exploración física de los genitales masculinos se va a realizar cuando un paciente acude a consulta con un síntoma específico, como parte de la exploración neonatal o como parte de una revisión general del estado de salud en un niño o un adulto. En adultos con frecuencia se va a realizar a la vez que la exploración del ano, recto y próstata. Los genitales masculinos se van a dividir en genitales externos e internos. Los externos es uretra, escroto, pene, internos, testículos, epidídimos, conductos deferentes, glándulas seminales, conductos eyaculadores y próstata. El pene es un órgano excretor final de la orina y erecto para introducir semen a la vagina. El tallo del pene está formado por 3 columnas de tejido vascular eréctil, 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, el cual va a contener a la uretra. El cuerpo esponjoso va a formar el bulbo del pene, que termina en el glande de forma cónica, con una base o corona. El glande de hombres no circuncidados está cubierto por un pliegue laxo de piel, a modo de capuchón, conocido como prepucio. Este puede almacenar esmegma, que son secreciones del glande. Aquí añado unas imágenes para que entendamos un poco más de lo que he hablado. Los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, el glande, la uretra, un corte transversal o de diferentes vistas. La uretra. Medidas de 18 a 22 centímetros. La localización se encuentra en posición ventral en el tallo del pene. A veces observamos anomalías uretrales. El meato uretral. La uretra se abre en una ranura vertical de 2 milímetros, ventral en la punta del glande. Conduce orina y la salida del semen. En esta imagen podemos observar el trayecto que lleva la uretra y el meato uretral. Los testículos. De forma ovoide y miden 4 por 3 por 2 centímetros y contienen los túbulos seminíferos. En esto, la hormona liberadora de gonadotropina del hipotálamo estimula la secreción de LH y de FSH. La LH va a actuar sobre las células de Leydig para estimular la síntesis de testosterona, que la enzima 5-alfa-reductasa convierte en 5-alfa-dihidrotestosterona. Esta última hace que se inicie el crecimiento puberal de los genitales masculinos, la próstata y vesículas seminales, que aparezcan los rasgos sexuales secundarios como el vello facial y corporal, el crecimiento musculoesquelético y el aumento de tamaño de la laringe con su asociado tono de voz grave. La testosterona también es convertida por la enzima aromatasa en pequeñas cantidades de estradiol. La FSH regula la producción de espermatozoides en las células germinales y en las células de Sertoli de los túbulos. Una imagen de los testículos desde cómo se ve de frente o un acercamiento más. Tenemos varias estructuras que van a rodear los testículos. Una de estas es el escroto. Es un saco arrugado y laxo de color más oscuro dividido en 2 compartimentos, cada uno para un testículo. La parte posterior está cubierto por una membrana serosa de la túnica vaginal que envuelve 2/3 anteriores del testículo. También puede acumular líquido. El epidídimo. Se ubica en la cara posterolateral de los testículos, blando, en forma de coma y consiste en conductos espermáticos enrollados para almacenar, maduración y transporte de espermatozoides desde el testículo hasta el conducto deferente. Observamos la cabeza del epidídimo, cuerpo del epidídimo, cola del epidídimo y su unión con el conducto deferente. El conducto deferente es una estructura cordonal. Transporta el esperma desde la cola del epidídimo hacia la uretra, siguiendo una vía circular durante la eyaculación.
Asciende por el cordón espermático desde el saco escrotal hasta la cavidad pélvica a través del anillo inguinal externo. Da una vuelta sobre el uréter y se dirige a la próstata por detrás de la vejiga. Se junta con la vesícula seminal y forma el conducto eyaculador, atravesando la próstata y desemboca en la uretra. Las secreciones de los conductos deferentes, vesículas seminales y próstata contribuyen a formar el semen. La glándula prostática es similar a una castaña grande. Su tamaño aproximado es al de un testículo. Va a rodear la uretra en el cuello de la vejiga y produce mayor volumen de líquido eyaculador. Aquí podemos ver el trayecto que comenté: epidídimo, cola del epidídimo, conducto deferente, rodea uréteres o vejiga urinaria, llega a vesícula seminal, forma el conducto eyaculador, ubicamos la próstata, la vejiga, su cuello y la uretra y la salida por el glande. Una vista acerca del escroto y su contenido y una vista lateral del testículo. Dentro del escroto, cada conducto deferente está asociado a vasos sanguíneos, nervios y fibras musculares. Esto va a constituir el cordón espermático. Aquí tenemos un corte transversal de cordón. La función sexual masculina va a depender de concentraciones de testosterona normales, un flujo sanguíneo adecuado hacia la arteria epigástrica inferior, ramos piemastérica y púbica e inervación neural correcta. La erección por la ingurgitación venosa de los cuerpos cavernosos se debe a dos estímulos: señales visuales, auditivas o eróticas. Estas inician las eferencias simpáticas desde los centros encefálicos superiores hacia los niveles medulares T11 a L2 y la estimulación táctil. Esta va a enviar impulsos sensoriales de los genitales a los arcos reflejos S2, S4 y a las vías parasimpáticas a través del nervio pudendo. Estos estímulos aumentan las concentraciones de óxido nítrico, produciendo una vasodilatación local. Los vasos linfáticos de la superficie espeniana y escrotal drenan en nódulos inguinales. Si se descubre alguna lesión inflamatoria o posiblemente maligna, hay que explorar con posible cuidado los nódulos inguinales, por si estuvieran aumentados de tamaño o presentar algún dolor en la palpación. Los vasos linfáticos del testículo van a drenar el abdomen, por lo cual no resulta posible una buena exploración. Tenemos que hablar un poco de la anatomía de la ingle, debido a la relativa frecuencia de las hernias, y es importante entenderla. Las referencias básicas es la espina ilíaca anterosuperior, el tubérculo púbico y el ligamento inguinal que discurre entre ellos. El conducto inguinal, encima y paralelo al ligamento inguinal, van a formar un túnel para el paso del conducto deferente a través de los músculos abdominales. El anillo inguinal externo u orificio exterior del túnel es una estructura triangular ranurada que se palpa justo encima y lateral al tubérculo púbico. El anillo inguinal externo u orificio exterior del túnel se encuentra a 1 centímetro por encima del punto central del ligamento inguinal. No pueden palparse el conducto ni el anillo interno. Aquí podemos ubicar nuestro anillo inguinal interno, nuestro anillo inguinal externo, el conducto inguinal, la espina ilíaca anterosuperior, el ligamento inguinal y el tubérculo púbico. Vemos que el cordón espermático viene subiendo, pasa por nuestro conducto inguinal. Ahora vamos a hablar un poco del vello púbico. Hay 5 estadios según Tanner. El estadio 1, que es sin vello púbico, testículos y pene infantiles. El estadio 2, aumento del escroto y testículos, piel del escroto enrojecida y arrugada, un pene infantil y vello púbico escaso en la base del pene. Estadio 3, alargamiento y engrosamiento del pene, aumento de testículos y escroto, vello sobre pubis, rizado, grueso y oscuro. Estadio 4, ensanchamiento del pene y del glande, aumento de testículos, aumento y oscurecimiento del escroto, vello púbico adulto que no cubre los muslos.
Y el estadio 5, que son genitales adultos, vello adulto que se extiende a la zona medial de los muslos. Aquí tenemos imágenes de cómo se ve en realidad cada estadio. Aquí es para observar el vello púbico, el crecimiento y las medidas, y aquí para el crecimiento o cambios del pene. Tenemos unas características. La piel es fina y redundante para permitir la erección, sin grasa subcutánea y tiene una pigmentación más oscura que la piel del cuerpo. La temperatura se conserva entre los 37 grados para realizar una espermatogenia correcta. Vamos a hablar un poco más de lo clínico, la exploración y la semiología. Cuando acuden a visitas o a consultas, los motivos de consulta más comunes es dolor, secreción uretral, trastornos de la micción y algún tumor urogenital palpable. El dolor. El dolor en el aparato genitourinario masculino es una manifestación clínica muy frecuente y va a constituir un motivo de consulta usual en la práctica clínica urológica. Debemos de clasificar el dolor en las formas de comienzo y su evolución. Puede ser agudo o crónico, según su modalidad, en continuo, paroxístico o relacionado con la micción, y también puede ser espontáneo, o provocado o exacerbado a la realización del examen físico. Debemos evaluar duración, periodicidad y terminación. Y también la localización debe ser primordial. Encontramos el dolor lumbar, ese se va a hablar en otro capítulo. 2, el dolor hipogástrico, se refiere a los dolores vesicales y que se relaciona con trastornos de la micción. Ejemplo, una cistitis aguda o algún tumor vesical. También el dolor de la tuberculosis vesical y la hipersensibilidad vesical. Y este puede aliviarse cuando se evacúa la vejiga. El dolor perineal es desde el perine hacia los genitales externos, la uretra por delante y el ano por detrás. Puede ser agudo o crónico y puede ser ocasionado por prostatitis, adenomitis y litiasis prostáticas. El dolor en la bolsa escrotal puede ser agudo o crónico y localmente puede ser localmente o irradiarse a lo largo del cordón espermático. El dolor agudo puede deberse a orquiepididimitis aguda o la torsión del cordón espermático, y el dolor crónico por epididimitis crónica, hidrocele o varicocele, que se hablará más adelante de estos. Pero en todos los casos se deben de tener en cuenta otros elementos de diagnóstico como los antecedentes y un examen físico que más adelante se realizará. También debemos de tomar en cuenta que puede ser alguna hernia inguinal o apendicitis aguda. El dolor uretral es un dolor referido al trayecto uretral y el meato urinario y está asociado con la micción y exacerbado por ella. El dolor peniano es el dolor del pene en estado de flacidez. Por lo común, se asocia con enfermedades cutáneas de la piel del órgano, como la balantitis y la balanoprostitis. Y el dolor durante la erección se relaciona con la enfermedad de la peyronie, el priapismo, que es la erección prolongada y dolorosa del pene en ausencia de deseo sexual, y puede ser de origen idiopático. El otro motivo por el que acuden a consulta es la secreción uretral. Uretrorrea, secreción de la uretra, puede ser hemática, serosa o seropurulenta. La hemouretrorragia es hemorragia de la uretra. La sangre aparece entre las micciones. Y la piouretrorragia es la secreción serosa o seropurulenta de la uretra. Hay procesos inflamatorios de la uretra y esto se va a denominar uretritis. Y se debe establecer siempre las causas para la uretritis en gonocócicas y no gonocócicas.
También otro motivo son los trastornos de la micción. Estos se van a dividir en alteraciones de la frecuencia, síntomas premiccionales o síntomas postmiccionales. El tracto urinario inferior tiene dos componentes, la vejiga como reservorio y el tracto de salida como un mecanismo esfinteriano. La función pues va a depender de la integridad de ambos elementos. Voy a explicar las alteraciones de frecuencia, que es poliaquiuria y nicturia. El incremento de la frecuencia de las micciones se conoce como poliaquiuria. Rara vez es un motivo de consulta primario y es en consecuencia de otros síntomas. La frecuencia de las micciones es tolerable hasta 10 a 12 veces por día. Más allá, se va a tornar un poco molesta. Los mecanismos de aumento de la frecuencia dependen de un aumento del volumen urinario con capacidad vesical normal de 300 y 600 mililitros, también la disminución de la capacidad funcional vesical y la reducción de la capacidad estructural de la vejiga. Nicturia es la alteración del ritmo normal de la diuresis en la cual el paciente debe orinar varias veces durante la noche. Aquí es importante asegurarse de que duerma bien y de que no beba. Ahora, los síntomas premiccionales. Estos son un poco más difíciles de describir, pero depende de un paciente a otro. Urgencia es un fuerte deseo miccional y una sensación de que la micción es inminente. Se siente en el perine o en el pene. El dolor vesical es a nivel suprapúbico. Este dolor produce un incremento de la frecuencia, no por temor a la incontinencia, sino al aumento del dolor y el malestar. La vacilación se percibe como el retardo en el inicio de la micción, una vez que el paciente desea orinar y está preparado para ello. Esto tiene que ver con el volumen urinario, ya que es normal que un paciente presente vacilación cuando trata de orinar en volúmenes menores de 100 mililitros. La incontinencia urinaria es una condición en la cual hay una pérdida involuntaria de orina. Y hay diferentes tipos de incontinencia, por esfuerzo, de urgencia, por risa. La de esfuerzo, pues es una pérdida involuntaria de la orina a través de la uretra al momento de realizar un esfuerzo físico, por ejemplo, toser. La presión intravesical va a exceder la presión máxima de cierre uretral y pues hay una ausencia de contracción del detrusor. La incontinencia de urgencia es la pérdida involuntaria de orina asociada con un fuerte deseo miccional. La incontinencia por risa, como su nombre lo dice, en jóvenes y pues su mecanismo no se ha aclarado, solo que es aldeído. Enuresis tenemos que es cualquier incontinencia, tanto de día como de noche. Se conoce como una emisión normal. Y si se produce durante el sueño es una enuresis nocturna. La incontinencia refleja es la pérdida involuntaria de orina producida por la hiperplexia del detrusor. Estos son casos de disfunción neurogénica. Incontinencia total de orina es la pérdida constante de orina debido a la falta de resistencia en el tracto de salida. Los síntomas postmiccionales es que una vez completada la micción, el paciente pierda la sensación de deseo miccional. Es normal que esto pase, pero en los síntomas postmiccionales, la persistencia de este se va a denominar como tenesmo vesical y puede ser por sensibilidad aumentada, uretritis o prostatitis, cistitis o una contracción persistente del detrusor. También tenemos disuria, que es dolor uretral, que se puede observar en la uretritis aguda. Y la disuria puede ser secundaria a uretritis, cistitis y prostatitis. También tenemos el goteo postmiccional. Es importante distinguir entre el goteo terminal y el goteo postmiccional. El terminal va a seguir al flujo urinario y el postmiccional es la pérdida de orina una vez que el vaciado ha sido completado. Ocurre en todos los hombres. Otras pueden ser alteraciones del flujo miccional. Se debe evaluar el flujo miccional
Y se debe tener en cuenta si el chorro urinario es continuo o intermitente, si su calibre varía durante el día, pues sí puede ser un chorro de fuerza o de algún calibre disminuido, así como evaluar el volumen miccional. Otro de los motivos son los tumores urogenitales palpables, que se encuentran los lumboabdominales, los vesicales, de la bolsa escrotal, los perinales y penenos. Otro problema también puede ser, o motivo, es la disfunción sexual masculina. Esta es la incapacidad de lograr un coito satisfactorio y una erección adecuada. Uno de los conceptos e definiciones importantes es impotencia eréctil, la imposibilidad de lograr y conservar una erección firme. Eyaculación precoz es la eyaculación no controlada antes o poco después de penetrar en la vagina. El retraso de la eyaculación es una eyaculación muy tardía y la eyaculación retrógrada es el flujo retrógrado del semen hacia la vejiga. También tenemos la alteración de erección por factores psicológicos, neurológicos, hormonales, arteriales, venosos y sinusoidales. Algunos psicológicos pueden ser ansiedad o miedo a fallar, depresión, conflictos matrimoniales, ignorancia o mala información, alguna causa religiosa o la personalidad obsesivo-compulsiva. Los neurológicos pueden ser a causa de una enfermedad o disfunción del cerebro, de la médula espinal o nervios cavernosos y pudendos. También en la neuropatía periférica que se observa en la diabetes, el consumo crónico de alcohol o la carencia de vitamina D dañan las terminaciones nerviosas y originan déficit de neurotransmisores. En los trastornos arteriales hay un estrechamiento de la luz arterial. Esto va a originar presiones bajas en las arterias cavernosas y no es adecuado para comprimir la mayor parte de las vénulas y produce erecciones insuficientes. Y en trastornos venosos, la falla venoclusiva más frecuente de impotencia es la pérdida del componente fibroelástico. Siempre debemos de tomar en cuenta la anamnesis de los antecedentes. En los datos personales, de acuerdo a la edad, en los niños van a predominar malformaciones congénitas y neoplasias. Hay síntomas de trastornos de la micción, fiebre, retardo en el crecimiento, infecciones urinarias. Las patologías con mayor frecuencia es fimosis, hidrocele, uronefrosis, vejiga neurogénica y malformaciones de los genitales externos como hipospadias. En los adolescentes, el crecimiento puberal va a favorecer la aparición de patologías como la torsión del cordón espermático y el varicocele, tumores de testículo y, de acuerdo a su edad o actividad sexual, enfermedades de transmisión sexual. En un adulto joven, la patología está dominada por la litiasis urinaria, enfermedades de transmisión sexual, infecciones urinarias, prostatitis y tumores de testículo. En adultos, habituales son los trastornos de la micción por hiperplasia prostática benigna, disfunciones sexuales y aparición de tumores prostáticos de vejiga y riñón. En los adultos mayores, los trastornos miccionales debidos a vejiga neurogénica, por hiperplasia prostática benigna y también aparece el cáncer de próstata. En cuanto al lugar de residencia y ocupación, es importante determinar un diagnóstico de hidatidosis renal infrecuente en las ciudades, la tuberculosis urogenital asociada con los grandes conglomerados poblacionales y bajos estratos sociales. Hay un mayor riesgo de traumatismos urogenitales en obreros de construcción y empleados de fábrica. El cáncer vesical va a ser más frecuente en personas expuestas a las aminas y quienes trabajan en altas temperaturas como hornos o fundiciones están sometidos a deshidratación y a la formación de litiasis urinaria. También los antecedentes personales se toman en cuenta para llegar a un diagnóstico. Entonces, puede ser en la práctica de algunos deportes y van a sufrir riesgo de patologías traumáticas de riñón y de bolsas escrotales son las más frecuentes. Las lesiones de las bolsas escrotales es frecuente en jugadores de fútbol y rugby. Lesiones de la uretra vulvar en los ciclistas.
Los corredores de automóvil y motocicleta pueden presentar vejiga neurogénica secundaria a lesiones medulares. Los hábitos alimentarios también se toman en cuenta. Por ejemplo, la ingesta abundante del calcio lleva a la formación de litiasis urinarias y el hábito de fumar se asocia con el cáncer de vejiga. Ahora voy a hablarles un poco de anatomía y exploración en lactantes. Los genitales externos van a ser idénticos en hombres y en mujeres a las 8 semanas de gestación, pero a las 12 se ha producido la diferenciación sexual. Cualquier lesión fetal durante las primeras 8 o 9 semanas puede producir malformaciones graves de genitales externos. Y en fases posteriores produce pequeñas malformaciones morfológicas. Durante el tercer trimestre, los testículos van a descender desde el espacio retroperitoneal a través del conducto inguinal hasta el escroto. Al término, uno o los dos testículos pueden seguir estando dentro del conducto inguinal y su descenso final hasta el escroto se produce al comienzo del periodo postnatal. Sin embargo, el descenso puede detenerse en cualquier momento o puede seguir un trayecto anómalo. Para la exploración necesitamos inspección y palpación. Explorar los genitales para detectar malformaciones congénitas, algún desarrollo incompleto o ambigüedad sexual. Inspeccionar el pene para determinar su tamaño, situación del meato uretral o cualquier malformación. La longitud no erecta es de 2 a 3 centímetros. Inspeccionar, aquí también podemos hablar de si hay un pene inusualmente pequeño o microfalo y se asocia a afecciones que cursan con el desarrollo anómalo de los testículos como el síndrome de Klinefelter. En la inspección y palpación del glande, vamos a inspeccionar el glande. En el lactante no circuncidado, el prepucio está tenso. Se debe retraer para permitir un buen chorro urinario. No se debe retraer el prepucio más de lo necesario, especialmente si no se va a circuncidar. El meato uretral localizado cerca de la punta. Debemos de inspeccionar si no hay alguna ulceración o inflamación. Si el chorro urinario es fuerte y tener buen calibre, el goteo y la reducción de la fuerza o calibre. Si hay alguna reducción, pues puede indicar estenosis del meato uretral. Y si forzamos la retracción del prepucio, se pueden formar adherencias. En cuanto al escroto, hay que inspeccionarlo para determinar tamaño, simetría y forma, los pliegues, que haya presencia de testículos o cualquier malformación. En un lactante prematuro puede parecer infradesarrollado, sin pliegues y sin testículos, mientras que en el recién nacido es un escroto laxo y péndulo con pliegues. Normalmente el escroto en lactantes parece más grande en comparación que con el resto de los genitales. Vamos a observar el reflejo cremastérico, que es cuando el contenido del escroto se retrae en respuesta a manos frías y a la manipulación brusca. Hay que colocar los dedos, pulgar e índice de una mano sobre los conductos inguinales en la parte superior del saco escrotal. Esta maniobra va a contribuir a evitar la retracción de los testículos hacia el conducto inguinal. Hay que palpar los dos lados del escroto para detectar si hay alguna presencia de los testículos o de alguna masa. El testículo del recién nacido mide 1 centímetro de diámetro. Si no puede palpar los testículos, hay que colocar un dedo sobre el anillo inguinal superior y empujar hacia el escroto. Se puede palpar una masa blanda en el conducto inguinal, empujarla hacia el escroto y palparla con los dedos pulgar e índice. Si es posible empujar el testículo hacia el escroto, se considera que es un testículo descendido, aunque se retraiga. Si es retráctil, existe un riesgo elevado que sea un testículo ascendente o no descendido.
También tenemos que la inspección y palpación se va a realizar en pene, componentes, escroto y la presencia de los testículos. Y si encontramos algún hematoma o dolor, puede ser un posible abuso sexual, entonces hay que investigar un poco más. La anatomía y la exploración en niños. En cuanto a la anatomía, comienza a haber separaciones pequeñas entre el glande y el epitelio interno del prepucio durante el tercer trimestre. La separación entre el prepucio y el glande suele ser incompleta en el momento del nacimiento y con frecuencia sigue siéndolo hasta los 3-4 años de edad en los hombres no circuncidados. Para la exploración física, los genitales externos se exploran como se ha indicado para los lactantes. Y los niños que están en edad preescolar ya desarrollaron el sentido del pudor, por lo que hay que explicarles lo que se está haciendo e implique a pedir ayuda al padre para colocar al niño. En inspección y palpación, pues va a ser el pene y sus componentes, el escroto, tamaño, forma y color, y presencia de testículos. Y lo mismo, si hay hematomas o algún dolor, es posible abuso sexual. La anatomía y la exploración en adolescentes, adultos y adultos mayores. Al iniciar la pubertad, comienza el crecimiento de los testículos y la piel escrotal adquiere un color rojo, se adelgaza, aparece vello escaso, sedoso y recto en la base del pene, aumenta de longitud y anchura. Y a medida que continúa la maduración, el vello púbico se oscurece y se extiende a toda la zona púbica. La glándula prostática aumenta de tamaño. Y al final de la pubertad, el vello púbico es rizado, denso y grueso. Y va a formar un patrón con forma de diamante desde el ombligo hasta el ano. El desarrollo de los testículos y el escroto se ha completado. Para la exploración de niños mayores y adolescentes se realiza del mismo modo que en los adultos. Debido a su pudor y a su mayor sensibilidad, la exploración física se va a realizar en último lugar. Siempre hay que tener en cuenta que debemos de minimizar la ansiedad del paciente al realizar esta exploración, ya que está cargado de elementos que van a provocar incomodidad. Y pues el aparato genital masculino pues es una parte del cuerpo que produce mucha molestia. Entonces, también pueden tener miedo a tener una erección durante la exploración. Hay que conocer el lenguaje y comunicarnos eficazmente, no hacer chiste y decir que puede ser normal una erección. La exploración. En cuanto a la exploración sexual, la maduración sexual se puntúa de 1 a 5, como hemos comentado en la de Tanner. Y en los hombres se basa en los cambios del vello púbico y en el desarrollo de testículos y del escroto y en el pene. Entonces vamos a inspeccionar el crecimiento de genitales, pene, testículos y próstata, piel del escroto, el vello, la maduración sexual y explicar que una erección es normal durante el procedimiento y finalizar la exploración siempre acompañado. Aquí hay una escalera de maduración sexual realizada por la UNICEF. En adultos mayores, el vello púbico se hace más fino y menos abundante y puede haber alopecia púbica. El escroto se hace más en péndulo y disminuye la frecuencia de la actividad sexual. La erección aparece lentamente y el orgasmo menos intenso. En la exploración es la misma que en los hombres de menor edad, pero se puede observar encanecimiento y una menor cantidad de vello púbico, así como un saco escrotal en péndulo. Para una correcta anamnesis, también hay que revisar los antecedentes. Esto puede ser antecedentes de la enfermedad actual, como una secreción o lesión del pene, prurito, quemazón, inflamación de la zona inguinal, dolor o masa testicular, una curvatura del pene en una dirección rara durante la erección, erecciones persistentes, dificultad eyaculatoria, dificultad para mantener la erección
Todos estos son motivos de consulta y son antecedentes de la enfermedad actual que debemos de tomar en cuenta. También los antecedentes médicos, si hay alguna anomalía congénita o cirugía del aparato genitourinario, de testículos no descendidos, hipospadias, alguna infección de transmisión sexual, alguna enfermedad crónica como cáncer. También los antecedentes familiares, que es infertilidad en hermanos, antecedente de cáncer, o la enfermedad de Peyronie, que es una contractura del pene. Los antecedentes personales y sociales, como ya comentamos anteriormente, y dividirlos en lactantes y niños, adolescentes y adultos mayores. Ahora vamos a hablar de las hernias, que al realizar la exploración física podemos encontrar. Estas que son, es la protrusión de un saco recubierto de peritoneo a través de un defecto de la pared abdominal. Tenemos la indirecta, directa y crurales. Las indirectas, el bulto se va a formar en el anillo inguinal interno, donde el cordón espermático abandona el abdomen. En las inguinales directas, el bulto se encuentra cerca del anillo inguinal externo y tiene una localización más medial debido a la debilidad del suelo del conducto inguinal y están relacionadas con el esfuerzo y levantar pesos. Y la hernia del conducto femoral o crural está situada bajo el ligamento inguinal. No se puede ver, pero es posible estimar su localización colocando el dedo índice derecho por abajo, sobre la arteria femoral derecha. Luego el dedo medio se superpone a la vena femoral y el dedo anular lo hará sobre el conducto femoral. Estas van a protruir en este lugar y es probable que aparezcan como una emergencia de estrangulación del intestino. Es difícil distinguir el tipo de hernia, pero si hay detección de cualquier tipo de masa, pues hay que evaluar o se justifica una evaluación quirúrgica. Aquí tenemos las ubicaciones de los diferentes tipos de hernia. Un cuadro de diagnóstico diferencial que nos va a ayudar a diagnosticar mejor una hernia y para su inspección, con el paciente de pie y la presencia de un ayudante, nosotros debemos de sentarnos cómodamente frente al paciente e inspeccionar las regiones inguinales y los genitales en busca de bultos y asimetrías. A medida de que vayamos observando, vamos a pedir al paciente que haga fuerza como para defecar. A esto se le conoce maniobra de Valsalva, al fin de aumentar la presión intraabdominal y facilitar la detección de una posible hernia. Un bulto que aparezca con el esfuerzo abdominal indica una hernia. En la palpación hay que palpar la hernia inguinal con las técnicas que a continuación voy a describir. Debemos de continuar frente al paciente. Debe estar de pie. Para explorarlas, las hernias inguinales derechas, vamos a introducir la punta del índice derecho cerca del borde inferior del saco escrotal y luego subir el dedo por el conducto inguinal invaginando el escroto. Seguir el cordón espermático en su trayecto ascendente por el ligamento inguinal. Vamos a localizar la abertura triangular en forma de ranura del anillo inguinal externo, justo encima y lateral al tubérculo púbico. Vamos a palpar el anillo inguinal externo y el suelo. Hay que pedir al paciente que comprima el abdomen. Buscaremos bultos o masas que protruyan hacia el lado o hacia la yema del dedo índice por encima del ligamento inguinal cerca del tubérculo púbico. El anillo externo puede ser suficientemente amplio como para palpar de manera suave y oblicua en el conducto inguinal. Hay que pedir al paciente que comprima el abdomen y verificar si alguna masa se desliza por el conducto inguinal y toca la punta del dedo. Para explorar las hernias inguinales izquierdas, se sigue la misma técnica, pero con el dedo índice izquierdo. Hay que ver el recorrido, la presentación y la diferenciación de las hernias inguinales. Este cuadro puede ayudar un poco más. Hay que palpar las posibles hernias crurales colocando los dedos en la cara anterior del muslo, en la región del conducto femoral. Hay que pedir al paciente que efectúe un esfuerzo abdominal o que tosa y observar cualquier tumefacción o dolor a la palpación. También existe la evaluación de una posible hernia escrotal. Si se descubre una masa escrotal y se cree que puede tratarse de una hernia, hay que pedir al paciente
que se recueste. Si la masa puede retornar espontáneamente al abdomen, es una hernia. De lo contrario, se puede poner los dedos por encima de la masa escrotal, auscultar sobre la masa con un estetoscopio en busca de ruidos intestinales. En tal caso, sospeche un hidrocele. En una hernia se puede auscultar el peristaltismo intestinal, pero no sobre un hidrocele. Si la exploración indica una hernia, hay que tratar de reducirla, o sea, devolverla a la cavidad abdominal suavemente, manteniendo la presión con los dedos. No hay que efectuar esta maniobra si la masa es dolorosa a la palpación o el paciente refiere náuseas y vómitos. La anamnesis puede ser de utilidad. El paciente suele indicar qué sucede con el bulto cuando se recuesta o también puede enseñarle cómo reduce él mismo la hernia. Una hernia encarcerada es cuando su contenido no puede volver a la cavidad abdominal y una hernia estrangulada es cuando se ve afectar la perfusión sanguínea del contenido atrapado. Hay que sospechar de estrangulación si hay dolor a la palpación, náuseas o vómitos y considerar una intervención quirúrgica. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Adjunto foto de mis referencias y también el link para un video de una exploración física en un paciente y es en cuanto a la guía de manual de exploración física B.